concejal mandato cumplido, Guillermo Casarino. Guillermo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola Juan, José Luis, muchas gracias por la invitación y todo bien. Gracias por venir. Bueno, no, gracias a vos. Guillermo, nos gustaría saber un poco, nos gustaría conocer un poco cómo evaluás vos estos primeros días de gestión del presidente Milei. Bueno, primero que son pocos días, porque son 5 días nada más, y evidentemente ha habido varias marcha adelante, marcha atrás, hay muchas cosas que están bien orientadas, de lo poco que se sabe y de lo que hay muchas cosas que son proyectos y creo que hay ideas que se han tirado, que están en la discusión y ha habido muchas idas para adelante y para atrás, ¿no? En muchas cosas creo que está bastante bien orientado, o sea, lo que hicieron hasta ahora fue transparentar la realidad, o sea, mostrar con las evaluaciones y las puestas en valor de muchos de los servicios y demás, cuál era la situación real que estaba escondida debajo de la alfombra, ¿no? Así que por ahora son todas medidas de coyuntura para tratar de equilibrar las cuentas fiscales y tratar de dejar de perder plata para no tener que emitir y generar más inflación. Se están apuntando a eso, al equilibrio fiscal y a bajar la inflación. A mí lo que me preocupa es, más allá de que sean más o menos duras estas medidas, que también hay propuestas que todavía no se han efectivizado en resoluciones, que son gravar todas las exportaciones y las importaciones con un 15% de impuesto a la exportación o a la importación, lo cual es tremendamente negativo para el futuro. Y acá voy a traer a colación un ejemplo que se hablaba hace muchos años atrás, en la época de Alzogaray, antes de Menem. Cuando Japón termina destruido después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que hacer su reconstrucción. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacen los japoneses? Arman 2 grupos de trabajo con la gente más capacitada, un grupo que se iba a dedicar a salir de la coyuntura y el otro grupo que se iba a dedicar a pensar y a preparar el Japón del futuro. Con una sola premisa fundamental, que todo lo que se hiciera para salir de la coyuntura de ninguna manera podía condicionar el futuro. Trasladándolo a Argentina, yo no quiero, no podemos plantear impuestos a las exportaciones si no le damos un fin o le marcamos un camino. O sea, yo puedo entender que me digan, bueno, mira, por 6 meses, por 1 año, por 8 meses, no sé, lo que sea, vamos a poner estos impuestos para poder equilibrar la caja, cerrar los números y a partir de ahí los vamos a ir bajando en un cronograma. Yo sé que todo el mundo va a desconfiar porque en este país siempre los impuestos vienen como el cheque, por ejemplo, y demás, que un impuesto que existe en el único país del mundo que existe es acá, el impuesto al cheque o el débito y crédito bancario, que es lo mismo, y empezar a encarar el camino del desarrollo exportador de la Argentina. Si la Argentina no exporta energía, si no exporta minerales, si no exporta todo lo que produce de alimentos, digamos, básico o elaborado, si es elaborado mejor, no tiene futuro. O sea, no se soluciona el problema de la Argentina equilibrando nada más que la cuenta fiscal. Alguien tiene que pensar en el futuro y cómo enganchamos lo que hicimos ahora con lo que necesitamos para que la Argentina se desarrolle. Eso es lo único que me preocupa y me parece que es lo más básico y lo más importante. Creo que le está faltando al equipo económico que está manejando todo, que es un equipo financiero, no es un equipo económico, o sea, no conocen de producción, conocen de cómo manejar la plata. Y la plata sola, la única manera que se genera, que ha generado negocio para los bancos y para los financieros es a través de prestarle al Estado. Entonces, como ahora el Estado no va a tomar más plata prestada, o si lo toma, lo tomará en condiciones muy diferentes, hay que pensar cómo hacemos para que la producción aumente, mejore su calidad, su trazabilidad y encaramos el desafío exportador que realmente tiene la Argentina por delante, que es lo único que nos va a sacar de la pobreza. Se está hablando muy fuertemente en algunos medios de difusión nacional que hoy se anunciaría un gran paquete de medidas. Vos también estás al tanto de eso. En este paquete de medidas, ¿pensás que pueda haber cuestiones que son positivas para la economía argentina? Pienso que sí, no los conozco en detalle. Hay que ver también qué medidas se pueden hacer
por decreto y qué medidas tienen que pasar por el Congreso sí o sí. Por ejemplo, modificaciones de la ley. Todos estamos de acuerdo que la ley de alquiler es un desastre, que hay que derogarla, pero no se puede derogar por decreto. Tiene que haber otra ley que derogue esa ley. O sea, tiene que ser votado en la Cámara. O sea, ahí además de un análisis de las propuestas, hay que hacer un análisis político de ver cómo se generan los consensos para tener quórum y para poder votarlas a favor, ¿no es cierto? Hay cosas que sí se pueden hacer por decreto y después de cierto plazo el Congreso lo analiza y lo convalida o lo anula. Y eso creo que sí lo pueden encarar, pero hay muchas cosas que van a tener que... les va a llevar tiempo poder hacer las reformas de fondo que necesita Argentina, como por ejemplo el achique del Estado de muchas funciones que han sido inventadas a través de los últimos 20 años, que se demuestra en los organismos nacionales que se han transformado en caja política, como por ejemplo el ANSES, incluso el PAMI mismo, se han apoderado de los fondos de los jubilados y de los fondos de la asistencia social para hacer política y para acomodar gente y aumentar la planta de gente que sin ninguna necesidad. Entonces hay muchas cosas que se han estado haciendo totalmente equivocadas, no sé con qué interés. Incluso acá mismo tenemos acá a media cuadra un edificio para la provincia de Buenos Aires, que no sé para qué lo hicieron, porque no tiene ningún sentido. Hoy por hoy, con la conectividad que hay, que se puede mejorar también, porque en eso también estamos bastante atrasados, simplemente con una oficina, con una persona capacitada, con una computadora, le puede dar un servicio a cualquiera que tenga que hacer un trámite por las redes, en lo que es la administración provincial o nacional. O sea, no tiene ningún sentido construir un edificio para amontonar gente. Ese edificio lo podrían destinar a una escuela que necesita mudarse, o la técnica, por ejemplo. Se puede dedicar a otra cosa que sería mucho más útil que amontonar empleados para hacer cosas que se pueden hacer desde tu casa o desde una oficina. Si vos no estás capacitado para conectarte y para manejar la computadora, alguien te lo puede hacer, el empleado municipal o de la provincia te lo puede hacer tranquilamente, sin necesidad de generar un tremendo edificio y el gasto que significa eso, ¿no? ¿Cuántas casas se podrían haber construido con lo que costó ese edificio, por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas en las cuales se ha malversado el dinero sin ningún sentido, se le ha quitado la posibilidad al sector privado y se lo transformó en un servicio estatal sin ningún sentido, ¿no? Guillermo, con estas medidas que ha tomado Milei, ¿no?, que es el tema de retrotraer lo que se había votado y que inclusive él votó de las ganancias, más este 15% de retenciones a todas las actividades agrícolas-ganaderas, particularmente también a lo que tiene que ver con las economías regionales. ¿Qué pensás, qué crees que puede pasar? Mira, creo que el impuesto a las ganancias es el impuesto más justo de todo, pero no se puede cobrar sobre el bruto de un sueldo. El impuesto a las ganancias debe ser sobre una verdadera ganancia neta. Entonces, si yo consumo de lo que me ingresa un montón de cosas y dinero que genera actividad comercial, no me pueden sacar como si eso hubiera sido todo ganancia. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se graben los sueldos con el impuesto a las ganancias, salvo que hablemos de sueldo, no sé, de unos valores anormales o estratosféricos, ¿no? Pero me parece que no. Pero sí, el impuesto a las ganancias es el impuesto más sano de todos, porque paga el que gana. Y si no gana porque reinvirtió, que igualmente se lo considera ganancia a la reinversión, con lo cual limita el desarrollo y el crecimiento económico. Hay que usar los impuestos con criterio de fomentar la inversión y de fomentar el gasto de la gente para que haya más mercado. Y bueno, si el dinero de la gente se lo va a absorber el Estado para manejarlo a su gusto político, tenemos que evitarlo. Eso no puede ser. Tiene que ser la persona que elija y decide en qué va a gastar su dinero. Por eso estamos metidos en una economía dirigista y socialista. Entonces, eso no va más. Ningún país del mundo crece y ningún país del mundo se hace rico con esa mentalidad. Entonces, analizando la realidad de Argentina, que tiene muchísima gente en la pobreza, necesita crecer, necesita inversión, necesita más producción y necesita más mercados. Entonces, tenemos que comerciar con todo el mundo, tenemos que abrirnos a todo el mundo, estemos de acuerdo o no con el sistema político que tenga. Sí, deberíamos quizás limitar nuestras actividades con respecto a los países que no respetan
que tienen dictaduras, sea de derecha, sea de izquierda, no interesa, pero aquellos países donde no hay ejercicio libre de la democracia o se afectan las libertades individuales, quizás deberíamos tener algún tipo de prevención como para no comerciar o hacerlo de forma limitada a lo lógico con esa gente. Pero bueno, creo que tenemos que ver la Argentina globalmente. Me parece, a mí me da la impresión de que esto que, como te dije hoy, esto que se está haciendo es el parche para lograr el equilibrio fiscal. Ahora hay que pensar cómo complementamos eso, cómo lo enganchamos con lo que viene después, que es el vagón que nos va a tirar para adelante. O sea, equilibrio fiscal, que las cuentas cierren, pero que a su vez haya una política de producción para que se genere más trabajo. Para generar superávit fiscal. Y para generar superávit comercial. O sea, tenemos que vender mucho más de lo que importamos. Y si importamos algo que sea para mejorar lo que vamos a exportar, como insumo, nosotros hay cosas que hay que importarlas porque no se fabrican en la Argentina y nunca se van a fabricar porque a veces no es económico, no es rentable, o son de una tecnología que nosotros no la podemos manejar todavía. Entonces tenemos que estar abiertos a importar, pero tampoco podemos ponerle un impuesto muy alto a lo que se importa, porque lo que terminamos es limitando también nuestras propias exportaciones, porque si yo le pongo un impuesto a los chips de computadora, termino limitando el desarrollo técnico de la gente de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar un poco la cabeza a qué le ponemos impuestos, a qué no le ponemos impuestos, sin beneficiar a nadie en especial ni perjudicar a nadie en especial. Tienen que ser globales. Los impuestos tienen que ser globales y los tiene que pagar todo el mundo, o la mayor cantidad de gente posible. Pero eso se pierde de vista normalmente. Se legisla para casos particulares y no es la manera de legislar. ¿Pensás o crees que estamos al borde o cerca de la conflictividad social por estas medidas que se están tomando sin tener en cuenta la cuestión de la producción o el trabajo? Yo creo que ¿Cuál es tu visión en este momento? Yo creo que la conflictividad social se produce más que nada porque está previsto quitarle beneficios a los que manejan la conflictividad social. O sea, los que están preocupados acá son los jefes de la banda, Beligoni, Pérsico y compañía. O sea, ellos son los que están preocupados. Si le quitan el manejo a ellos de las famosas cooperativas y de los grupos, los movimientos sociales, el manejo económico, se termina todo. O sea, si la gente va con su tarjeta, puede consumir en el supermercado, pero no puede sacar efectivo para darle la parte que le pide el tipo que lo nombra, porque acá se había transformado en disparate que Pérsico era funcionario y firmaba él mismo los ingresos y egresos de la gente a la planta para poder que reciban un plan o no lo reciban. O sea, es como poner los chorros a cuidar el tesoro, lo mismo, ¿no es cierto? Una cosa ridícula. Yo creo que acá están más preocupados los directivos que las personas, ¿no? Que los beneficiarios. Además, me parece que ya hubo señales de que dijo Milei, el único que va a tener bolsillo abierto va a ser el Ministerio de ¿cómo se llama? Bienestar Humano, ¿cómo no? Capital Humano. Capital Humano. Que me parece lógico, porque la coyuntura de alguna manera tenemos que encararla y ayudarla. Quizás en algunos casos no sea dando dinero, o quizás deberíamos evitar dar el dinero directamente, sino canalizar esa ayuda en alimentaria, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Y tal vez algunos municipios van a tener que pensar en generar comedores, si no los tienen ya los comedores particulares o de organizaciones sociales, generarlos los mismos municipios, para asegurarse de que sobre todo los chicos y los jóvenes tengan una alimentación que no le condicione su desarrollo, ¿no? Bien. Guillermo, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Me gustaría que la cierres con un mensaje para los que te están mirando y escuchando en este momento. Bueno, te agradezco. Sí, mi mensaje sería para los que han alcanzado y están participando en política y tienen responsabilidad de gobernar, que den el ejemplo. Que no se estén peleando por los carguitos, como están haciendo algunos. Y voy a usar un ejemplo de acá de Navarro. En Navarro tenemos el PAMI y tenemos el ANSES. Por favor, no nombren ningún político al frente del PAMI ni al frente del ANSES. Son cajas políticas que hay que hacerlas desaparecer como puestos para acomodados. Pongan al frente del PAMI y al frente del ANSES de Navarro la persona de planta permanente del PAMI y del ANSES que esté más capacitada, más formada y que quiera ocuparse de manejar eso. Pero no
pongan un político para que cobre un sueldo y se meta en algo que no entiende nada, porque para hacerse cargo del PAMI de la ANSES hay que conocer del tema. Sino hasta que aprende, pasaron 2 años y cuando termina de aprender se termina yendo. Es un gasto inútil, esa plata désenla a los empleados del PAMI de la ANSES o al que está de jefe, pero no se la gastan en un político acomodado. No sé si está claro el mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Muy bien, así